digo a mi mamá, madre, pues quiero decirte que yo te agradezco todo lo que me has apoyado, todo lo que me has dado, todo, pero te quiero decir que hola mi amor, buenos días, mi hija mayor. Eh, quiero decirte que yo vuelvo a la iglesia católica. Entonces, no, sí, mamá, ya, listo, es una decisión tomada y empiezo yo pues a todos estos temas de formación y todo eso. Eso implicó que mi mamá dentro de su tema poco a poco me fuera a mí batallando con todos estos temas que manejamos nosotros en la Iglesia Católica. Entonces, me critica la imagen de la Virgen, me critica el rosario, me critica la cruz, eh, y empezaba como a batallarme muy duro en esos temas. Y yo pues lo único que hacía era estudiar, estudiar, tratar de estudiar y mirar. Entonces me hablaba de imágenes, entonces me pegaba muy duro. Entonces yo trataba de estudiar y trataba de debatir con ella. De alguna forma ella pues con ese conocimiento que tenía de la Biblia y un poco más estudiada que nosotros, o por lo menos en su forma de ser más estudiada, pues lo volvía uno como ropa de trabajo en esas cosas. Empecé yo juicioso a estar por mi lado católico porque eso ya era una decisión tomada y empiezo yo a mirar los temas. Y yo hacía parte o hago parte de un movimiento que nos reunimos también semanalmente a estudiar todos estos temas. Una de esas personas que hace parte de esos laicos que va a esas reuniones tiene una empresa de tecnología y todos estos temas y llega y dice, oiga, me llamaron estas personas de la iglesia Avivamiento, una iglesia grandísima que queda ahí en Bogotá en la 30 con algo, para que les montara un canal virtual para las prédicas y emisoras y televisión y todas estas cosas. Y yo pues fui allá a cotizarles ese tema. Cuando llego y veo una pileta, y yo le pregunté, ¿y esta pileta qué es? Dice, no, esa es la pileta de nosotros de los bautizos. Ah, la pileta de los bautizos, sí, sí, porque ustedes los católicos no saben de ese tema. Y él, ¿cómo así? Sí, sí, porque pues eh, la escritura es clara y cogí y le sacó la Biblia. El que crea y se bautice se salvará. Eso quiere decir que para bautizarse hay que creer. Y cuando usted coge y bautiza a un niño de 5 días, de 10 días o de un mes, pues usted está cometiendo un error porque el bautizo no debe hacerse así. El bautizo debe hacerse cuando esté grande y cuando tenga estas cosas. Y él quedó así como fuera de base y obviamente le tocó. Y llega él esa noche a hablar con el grupo y dice, oiga, mire lo que me pasó. Y estábamos ahí en ese grupo reunidos. Yo les mamo gallo a ellos diciéndole que somos puros doctores de la ley. Entonces todos los doctores de la ley opinando, no, pero es que eso no es así, porque no sé qué. Y entonces la fe del carbonero, nosotros tenemos que creer. Y conclusión, un poco de divagaciones y un poco de cosas. Pero a mí no me dieron la respuesta. Y quedé yo como con la inquietud. Y digo, pero si la Biblia dice que el que bautice y cree se salvará. Claro, hay que creer. Y si uno no cree, entonces ¿por qué se bautiza? Entonces ese bautizo, claro, por eso hay que bautizarse grande y no sé qué. Y a mí, todos esos choques que mi mamá tenía permanentemente conmigo y estos temas, pues me hicieron dudar muchísimo. Entonces empiezo yo a estudiar y ingenuamente tratar de escribir un libro y buscar respuestas a muchas de estas cosas, hasta que, pues por la fortuna de Dios, descubrí que nosotros en nuestra iglesia eh, tenemos también una apologética católica, y la apologética católica es con base en la Biblia, la defensa de todos estos argumentos y todas estas cosas, pero yo no lo sabía. Entonces, digamos, la primera invitación es esa, es que nosotros que estamos en todos estos procesos de formación y sobre todo todos los que hacemos parte de estos grupos de Maús y todo esto, pues la comunidad asume que nosotros somos unos doctores o que estamos más ilustrados y todo lo demás. Y la invitación es que nosotros mismos nos inquietemos un poquito más en el tema, porque de alguna forma estamos llamados a dar ese ejemplo. Y no es un buen ejemplo cuando uno dice que va a misa todos los días y que hace rosario y que tengo mi grupo de oración y que tengo estas cosas, y cuando de pronto le hacen algunas preguntas, pues lo que a uno, no sin que uno tenga todas las respuestas, pero lo dejan a uno con más dudas que con más respuestas. Entonces, finalmente terminé haciendo una formación en apologética con José Fernando Mejía, y fue donde realmente lo reconocí, porque pues además José Fernando fue compañero mío, fue compañero de mi hermano en la universidad y teníamos un nexo ahí.
Y ahí fue donde establecimos el tema y empezamos a mirar un poquito estos temas de apologética católica. Hablando un poquito y preparando esta charla, yo le había dicho a José Fernando Mejía que habláramos un poquito del tema de la iglesia, de los fundamentos de nuestra iglesia y que habláramos un poquito de imágenes. Para hacer corto el cuento ya y para terminar la anécdota, le digo yo al grupo mío en el que voy, yo tengo dudas sobre si la iglesia católica es la iglesia de Jesús. Claro, eso fue un choque muy duro. Cadena de oración por Rafael, padre, él necesita que le hagan un exorcismo, él no sé qué. Finalmente alguien dijo, mire que el nuncio apostólico que estaba, creo que todavía es el mismo que está aquí en Colombia, empezó a acercarse mucho más a Dios en sus etapas tempranas, cuando empezó como a generar estas inquietudes y estos temas. Finalmente lo que puedo decir es que yo estoy muy feliz en mi iglesia católica, que este tema de formación me ha servido mucho, pero pues descubrí que uno definitivamente lo que tiene que tratar de investigar y desarrollar es mucho. Volviendo al tema, sobre que habláramos un poquito sobre fundamentos de la iglesia y sobre el tema de imágenes como una charla estrictamente apologética en defensa de nuestra fe, utilizando solamente la Biblia, me venían otros temas también que los trabajamos nosotros en apologética. Y de nada nos sirve a nosotros conocer la iglesia y los fundamentos de la iglesia si nosotros tampoco tenemos claro cuáles son estos temas de sucesión apostólica, desde Jesús con Pedro hasta el Papa Francisco. Tampoco tenemos claro qué podría ser un tema, digamos, de imágenes, de adoración, de hiperdulia, de dulia y de todos estos temas. Entonces esto iba siendo un poquito conectado. Entonces de pronto, saliéndome un poquito del orden, lo primero que uno tendría que mirar es que en estas discusiones que se nos dan a nosotros en el día a día, lo más importante no es tener la razón, porque entonces uno se enfrasca en unas discusiones sobre quién tiene la razón y uno se da cuenta que es usted y jugamos a tener la razón. Acá la discusión no es quién tiene la razón. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Eso es Juan 8, 31, 32. Realmente lo que nosotros tenemos que tratar de tener no es la razón, sino tener la verdad. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Yo empiezo normalmente estas charlas con unos versículos y menos mal los micrófonos están mudos porque el tema empieza así. Las mujeres deben estar calladas en las asambleas. No les está permitido tomar la palabra. Deben permanecer sumisas, como dice la ley. Si quieren aprender algo, que pregunten a sus propios maridos en casa, pues es indecoroso que la mujer hable en la asamblea. Eso está en 1 Corintios 14, 34, 35. Por favor, que los micrófonos sigan mudos. La mujer oiga la instrucción en silencio con toda sumisión. No permito que la mujer enseñe ni que domine al hombre, que se mantenga en silencio, porque Adán fue formado primero y Eva en segundo lugar. Y el engañado no fue Adán, sino la mujer, que seducida incurrió en la transgresión. Eso está en 1 de Timoteo 2, 11, 14. Que no será así, de no ser así, perdón, ¿qué harán los que se bautizarán por los muertos? Si los muertos no resucitan de manera alguna, ¿por qué bautizarse por ellos? ¿Y por qué nosotros mismos hemos de ponernos en peligro a todas horas? 1 Corintios 15, 29. El Salmo 14, 1b dice, no existe Dios. ¿Qué quería, digamos, con estos pasajes extraídos caprichosamente, en forma no bien intencionada, de la Biblia? Es eso. Es que si uno llega y toma estos pasajes o estos versículos bíblicos, estos versículos de la Biblia, y los saca de su contexto y todo, uno puede tener verdades a medias. Y nosotros sabemos exactamente que las verdades a medias pues son mentiras. Pues la verdad es verdad y la verdad es completa. La verdad no admite eso. Inclusive en algunos foros que entro yo con la pastora Piraquive, eso sí era de fastidioso. Empecé a decirle eso.
que las mujeres deberían estar calladas en las asambleas y que si eso es bíblico y está escrito, porque eso es lo que le dicen a uno, escrito está, por qué razón ella estaba haciendo lo que estaba haciendo. Pero más que eso, la invitación es que nosotros tenemos las escrituras, tenemos la Biblia, pero nosotros tenemos que ser juiciosos en la forma como estudiamos la Biblia y cómo las entendemos. Y por eso, antes de empezar a hablar sobre imágenes o empezar a hablar sobre los fundamentos de la iglesia o empezar a hablar sobre el mismo bautizo, si es cierto lo que dicen los hermanos separados que no debe bautizarse cuando está grande, yo creo que lo primero que nosotros tenemos que mirar y que tenemos que revisar es saber interpretar y leer la Biblia. La primera pregunta que nos debemos hacer nosotros es, ¿puede cada quien interpretar la Biblia a su modo? ¿Sí o no? La respuesta definitivamente es no. Y no es fácil encontrar el verdadero significado de muchas cosas consignadas en la Biblia como los encontramos nosotros ahí, o inclusive como encontramos en muchos pasajes del Antiguo Testamento con temas de adulterios, de violaciones, de excesos de trago, de fiesta y esto. Pues en la época en que se escribió y las personas que intervinieron en la construcción de la misma puede malinterpretarse. Debemos partir de un entendimiento de la cultura de cada momento, en cada circunstancia que estábamos teniendo, sobre todo en el Antiguo Testamento, y de las circunstancias propias de esa época. Nosotros encontramos en 2 de Pedro 1:20 que dice, pero ante todo tened presente que ninguna profecía de la Escritura puede interpretarse por cuenta propia. Es claro que la Biblia es inspirada por Dios y solo puede ser interpretada por las personas encargadas por Dios. No cualquiera puede tener o cree tener ese derecho y ese conocimiento. En todos estos temas, en los momentos de dirección espiritual, cuando yo le preguntaba al padre, y sobre todo le preguntaba al padre que me hacía dirección espiritual por el tema de mi mamá, y le decía, venga padre, ahora resulta que yo estoy aquí en la iglesia católica y a mí me han dicho que entonces mi mamá que no es católica, mi mamá que no va a misa, mi mamá que no comulga, mi mamá que tiene una confesión distinta, mi mamá que tiene todas estas cosas, entonces ella se va a condenar. Y me dijo, no, seguramente, es más, y me dijo, y conociéndolo usted como lo conozco, es más fácil que se salve ella que se salve usted. Ya, bueno, gracias. Eso es parte de la dirección espiritual. Me dijo, lo que ocurre es que la Iglesia Católica a nosotros nos da todas las herramientas y todos los medios de salvación. Nos da la Eucaristía, nos da la confesión, nos da la posibilidad de dirección espiritual, nos da los sacramentos, nos da todo. Entonces nos va dando todas esas ayudas en esos caminos. Ella escogió un camino mucho más difícil, un camino mucho más largo. ¿A qué hago referencia a esto? Que cuando nos dice a nosotros que la Biblia es inspirada por Dios y que solo puede ser interpretada por personas encargadas por Dios, pues nosotros tenemos una gran ventaja. Y la gran ventaja que tenemos nosotros es nuestra misma iglesia. Y la iglesia, nosotros tenemos ya personas absolutamente preparadas y doctas para hacer todas estas interpretaciones y para tener todos los elementos en los cuales nosotros debemos ubicarnos en estos contextos. Por eso nosotros vemos que la misa es igual en todas partes del mundo. La doctrina de la iglesia es la misma en todas partes del mundo. Con todos los papas que han existido y con todos los papas que nosotros hemos tenido, algunos muy, muy buenos y excelentes, otros que han cometido sus fallas y que han cometido sus errores, pero algo que es perfectamente claro es que ningún papa, ni siquiera por muchas equivocaciones que haya cometido, ha cambiado la doctrina de la iglesia ni la doctrina de la fe, de nuestra fe católica. Entonces, esa parte es importante. Entonces, ¿quiénes son los llamados a interpretar la Biblia? Esa misión fue encargada inicialmente a Pedro y a los apóstoles y a sus sucesores, que buscaban era fortalecer, orientar y guiar a ese rebaño. Ahí es donde empieza a nosotros eso, y cuando nosotros empezamos a hablar de la iglesia, y cuando empezamos a hablar de qué es la iglesia y cuáles son los fundamentos de la iglesia, y empezamos a hablar de todos estos temas de sucesión apostoral, es donde nosotros tenemos que entender que todo esto tiene una conexión y una génesis y un fundamento que se llama Jesús. Y nosotros somos piedritas dentro de esa iglesia y dentro de esto. Pero con Jesús en su fundamento, con Pedro y de Pedro de ahí para abajo vemos. Entonces esa es como la primera fractura que encuentra uno con los hermanos separados. Ellos salieron varios siglos después, muchos siglos después, y uno no ve como esa conexión entre ese pastor que puede estar en una iglesia en un momento determinado y esta sucesión apostoral y esta sucesión de formaciones y todo.
Entonces nosotros tenemos que entender en ese orden de ideas cuál fue la misión de Pedro y de los sucesores. Jesús reconoce en Pedro, que antes se llamaba Simón, la fe sólida en la cual debía fundarse la iglesia, y por esa razón le asigna la misión de ser una roca firme sobre la cual se sostiene hoy, más de 2000 años después. Pedro pasa a ocupar ese primer lugar entre los apóstoles, y lo vemos nosotros en Marcos 3, 16, 19, en Lucas 6, 14 y 16. Y en Lucas 22, 31, 32, Jesús esclarece la misión de Pedro de confirmar la fe a los demás apóstoles y apacentar al pueblo de Dios. Lo vemos nosotros en Juan 21, 15 y 19, como continuación del trabajo de ese buen apóstol. Si nosotros hacemos un poquito, recordamos un poquito pasajes bíblicos, encontramos en Lucas 22, 31, 32, Simón, Simón, mira que Satanás ha solicitado el poder de cribaros como trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca. Y tú, cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos. La tarea era específica, la tarea era clara, la tarea la teníamos nosotros. Nosotros no, perdón, la tenía Pedro. Y ahí es donde nosotros encontramos ese fundamento de Jesús, esa importante misión que le dio a Pedro y esa tarea que Pedro empezó a hacer de ahí en adelante en esa sucesión apostólica. Si nosotros buscamos desde Pedro hasta el Papa Francisco, encontramos la perfecta sucesión apostólica. Entonces, ya teniendo, digamos, estos elementos y mirando un poquito el tema, ¿cómo es que nosotros debemos entender o interpretar la Biblia? Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es estudiar el texto. Y nosotros tenemos que buscar exactamente cuál es el sentido literal de lo que nos están hablando. Entonces, por ejemplo, a nosotros nos hablan del bautismo y nos dicen, el que crea y se bautice se salvará, el que no cree se condenará. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que tener claro y lo primero que nosotros debemos preguntarnos, un momentico, ¿qué es el bautismo? Usted me va a hablar de bautismo, ¿cierto? Entonces entendamos qué es el bautismo. ¿Cuáles son los objetivos que nosotros tenemos con el bautismo? Entonces, lo primero que nosotros tenemos que tener claro es ese sentido literal de lo que nosotros estamos hablando. Es decir, tratar de descubrir qué quiere decir cada palabra y cada expresión de la cual nosotros estamos hablando. Ahí nosotros tenemos que tener otros elementos importantes. Por ejemplo, nosotros en la Biblia encontramos géneros literarios, encontramos poesías, encontramos historias, encontramos cuentos, encontramos leyendas. También tenemos que entender la vida y la mentalidad del autor, porque aunque es claramente, la Biblia toda tiene una motivación en Dios y tiene una razón de Dios, cada uno, y lo vemos en los evangelios, tiene su forma de escribir y su forma de expresar distinta. Igualmente tenemos que entender la época y el ambiente en que se escribió el libro. Muchos, ya estos no son hermanos separados, sino son agnósticos o ateos, cogen pasajes bíblicos del Antiguo Testamento donde se daban unas pasajes y unas historias de orgías, de trago, de cosas, y decía, esa es la Biblia y eso es lo que usted estudia. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que tener claridad. Y sobre todo tenemos que entender las costumbres y las creencias de la forma como se expresaban en esos tiempos, como decimos los abogados, tenemos que entender las circunstancias de tiempo, modo y lugar. ¿Qué era lo que estaba pasando en ese entonces y por ahí? Una vez nosotros entendemos ese sentido literal de lo que está pasando y de ese pasaje físico que está pasando, nosotros tenemos que volver después de tener eso claro, vamos al contexto. Después de aplicado eso, miramos qué es el contexto. Para entender el sentido verdadero de cualquier texto, hay que entender lo que se dice antes y lo que se dice después. Teniendo en cuenta el contexto, entendemos claramente qué es lo que nos quiere decir también el autor. Caso específico del bautizo. El que crea y se bautice se salvará. El que no crea se condenará. Entonces ellos, para el caso específico, digamos, de este tema del bautismo, nos cogieron la mitad de un versículo y con la mitad de un versículo nos pegan a nosotros un golpe muy duro en nuestra fe. Pero si nosotros leemos un poquito antes y leemos un poquito después, nos vamos a empezar a dar cuenta de qué era realmente lo que estaba diciendo o que estaba hablando el autor. Para el caso específico del bautismo dice, el que cree y se bautice se salvará, el que no crea se condenará. Los signos de los que creen son, dicen más adelante.
Entonces, el don de lenguas, el exorcismo, y no, esto yo les pregunto, si yo no tengo don de lenguas, o si yo no tengo capacidad de hacer exorcismo, o si no tengo el don de la palabra, quiere decir que ese signo no lo tengo, y si no creo, pues entonces me voy a condenar. No voy a hablar de esto porque pues es una charla que podríamos tener nosotros ahí. Entonces, ya después de que nosotros hemos entendido ese tema literal de lo que nos están a nosotros hablando y hemos entendido el contexto, nosotros tenemos la oportunidad de mirar exactamente textos paralelos. Una de las Biblias que uno recomienda en estos temas es la Biblia de Jerusalén, pero la Biblia de estudio de Jerusalén. Esa Biblia de estudio de Jerusalén nos muestra, cuando estamos leyendo un versículo, estamos leyendo algo, cuáles son los textos paralelos, y son los versículos que aparecen en la misma hoja en la parte lateral. De pronto no sé si alcance a ver acá, pero nosotros vemos en la Biblia y aquí encontramos los textos paralelos. Estos textos paralelos hacen referencia al hecho de poder entender qué es lo que dice la Biblia sobre determinado tema. Hay que examinar todos los textos a que se refiere el mismo tema. No basta con examinar un solo texto. Y ahí volvemos nosotros a esto. Entonces simplemente vemos que tenemos una definición o un aspecto literal de lo que estamos hablando, miramos el contexto y después del contexto entramos a textos paralelos. En su momento, si mi memoria no me falla, en el tema del bautismo, perdón un segundo, que a nosotros nos cogieron medio versículo de la Biblia y nos pusieron a nosotros a dudar. Me puse yo en la tarea de investigar cuántos versículos rápidamente nos hablan a nosotros del bautismo. Y yo encontré, puede ser más y me puede estar equivocando, pero yo encontré 77. Es decir, yo quiero entender qué es el bautismo, pues yo lo mínimo que tengo que hacer es leer los 77 versículos que en la Biblia me hablan del bautismo. Y no solo coger medio versículo. Entonces, por eso es importante todo este tema de los textos paralelos. Con esta introducción, quería como que empezáramos nosotros, primero, a no comer cuento rápido en esto, sino simplemente tener, digamos, algunos fundamentos básicos para poder tener estas conversaciones. Conclusión, sentido literal de lo que me están hablando. Me van a hablar de bautismo, entonces quiero entender bautismo. Por ejemplo, en la conversación pasada que se empezó a hablar de iglesia, que Monseñor participó y dijo, la gente asume que cuando se dice iglesia, iglesia es Roma o Santa Marta y ya, esa es la iglesia. Entonces asume que la iglesia es eso y no saben que la iglesia en la acepción y en todo lo que nosotros podemos encontrar es demasiado mucho más profunda. Pues nosotros mismos, cada uno de nosotros es iglesia en la medida que somos recinto de la comunión y Espíritu Santo. Nuestra casa es iglesia. Iglesia también es asamblea y reunión. Entonces, es estos temas. Sentido literal. Después de eso, nosotros estudiamos el contexto y después del contexto entramos a estudiar los textos paralelos. No sé si de pronto hasta ahí alguna pregunta o Rafa, algo o sí. Bueno. un agregado que puede también ayudarnos bastante. El tema es que primero hay un documento en el Concilio Vaticano II que es la Sacrosanctum Concilium, que es el decreto que habla sobre la Sagrada Escritura, su inspiración, su lectura, su meditación, como debe ser. Ese es un documento del Concilio Vaticano II, Sacrosanctum Concilium. Uno. Dos, una persona para poder adentrarse en los temas bíblicos tiene que saber arqueología bíblica, antropología bíblica, sociología bíblica, semiología bíblica. Y eso, para el que quiera ir, es en el Instituto de Formación del Instituto de Jerusalén, 10 años para ser doctor en Sagrada Escritura. Es decir, que realmente en ciencia tenemos
quienes han hecho toda esa investigación, que es lo que usted dice, Rafa, de profundizar los temas. No es una realidad que se pueda coger a la carrera y entonces ahí se le llama a ese estudio una exégesis. Y la exégesis necesita pues una profundización mucho mayor. Pero pues de una manera más sencilla es como usted lo está diciendo. Pero también los invito a que hay documentos, por ejemplo, hay una cuenta oficial de los carmelitas que habla de la Lectio Divina. Y la Lectio Divina ahí tiene exégesis. Entonces también uno tiene que ir a los expertos para hacer una lectura, si la quiere uno profundizar más y entender más. No se puede quedar uno solamente con mi reflexión, porque pues las ayudas que usted está diciendo de esos textos paralelos y las notas a pie de página, porque también abajo hay unas notas a pie de página que también nos regalan reflexión, pues nos van a ayudar a todo ese discernimiento para que sea un poco más profundo, más exacto y más preciso, porque lo que usted dice es cierto. Yo no puedo traer un texto de hace 3.000 o 4.000 años atrás a traerlo a un contexto de pensamiento hoy, porque el pensamiento y las herramientas y los recursos y el conocimiento que se tenía era uno al que ya nosotros tenemos. Incluso todavía se manejaban temas como que la Tierra era cuadrada, que la Tierra no es... Bueno, cantidades de los temas, incluso de la misma cosmología, que ni siquiera hoy ya lo podemos hablar. Entonces, quisiera puntualizar esto porque ahí tenemos también que tener claridad. Es bueno también, si queremos adentrarnos mucho más en un estudio más profundo y que me lleve a una espiritualidad más profunda, pues también tener la ayuda de estos expertos y especialistas en la ciencia bíblica, porque es que la ciencia bíblica tiene toda esa realidad. Dos, Martín Lutero, que fue el protestante, porque así se le llama, resulta que acontece que posteriormente también el padre fundador fue manipulado en cuanto a los otros escritos. Entonces ya los bautistas ya se degeneraron, ya hay muchas otras corrientes, porque si ustedes leen, hay dos textos de Martín Lutero, el Catecismo Mayor y el Catecismo Menor de Martín Lutero, que lo encuentran en Google, verán que no se apartó tanto de las verdades de fe nuestras. Entonces ahí también hay que tener mucha claridad sobre eso, porque es las deformaciones posteriores que hemos visto de los diferentes grupos que se han creado. Muchas gracias. Gracias, monseñor. Bueno, yo creo que, digamos, con esta importante introducción y por lo menos entender un poquito cómo es esto, nosotros tenemos, digamos, de cara apologética, lo que nosotros hacemos es con la misma Biblia empezar a tener esa conversación con ellos. Si ustedes se han dado cuenta, 2 veces he dicho conversación. Realmente no son conversaciones, son discusiones. Pero deberían ser conversaciones. Como anécdota, en el caso de mi mamá, hace un par de años fui a pasar Navidad y Año Nuevo con ella a Panamá, a su casa, y yo me fui con mi kit de mi carpeta apologética, mi Biblia temática, mi Biblia de Jerusalén, mi tableta, mi computador, y dije, bueno, vamos a ver qué va a pasar allá. Manejamos una fina cortesía, ella no me hablaba mucho del tema, pero el esposo sí. Y yo nomás me daba cuenta que cuando yo conversaba con el esposo, porque inclusive nos pasó una vez, cuando yo llegué allá, mi mamá me dijo, mira, este es el carro que puedes utilizar, entonces no sé qué, y fue y me llevó y me dijo dónde quedaba la iglesia católica, cerca de la casa donde ella vivía, y perfecto. En una de esas, creo que fue 24 de diciembre, me dijo, Rafa, ¿será que tú me puedes llevar a mi iglesia y después tú te vas para la tuya y cuando estés de vuelta me recoges nuevamente? Y le dije, sí, claro, mamá, no hay ningún problema. Cuando salí yo a llevarla a ella a su iglesia, la iglesia de ella estaba cerrada. Le dije, bueno, mamá, entonces, ¿qué hacemos? No, yo voy con ustedes. Ella y el esposo, y pues mi familia. Y nos fuimos para nuestra Eucaristía. Y entonces, claro, nuestra misa y la genuflexión y la bendición y la Virgen. Ella pues muy respetuosa, no participaba pues activamente pues con toda la ceremonia,
pero el esposo por la noche me preguntaba, pero ese tema, venga, de la genuflexión, ese tema de arrodillarse, ese tema de la imagen, esa iglesia llena de imágenes, y empiezo yo a hablar con él, y mi mamá escuchaba, pero pues no participaba. Y cuando el esposo empezaba a decir, oye, sí, pero tiene razón, claro, si aquí está en la Biblia lo que usted está diciendo, en ese momento, bueno, hora de comer, vamos a salir, vamos a... Entonces, en el tema de apologética, nosotros tenemos es la misma Biblia con la que nosotros nos defendemos. Pero como dijo Monseñor, es cierto, nosotros en la iglesia tenemos muchas herramientas y hay una buenísima que se llama el Catecismo de la Iglesia Católica. Yo les recomiendo la edición de lujo de San Pablo, que no por ser de lujo es costosa, creo que vale como 10.000 pesos y es una maravilla. Y es donde uno empieza como a empezar a entender todos estos temas y empezar a entender todas estas cosas. Hablemos, digamos, un poquito y creo que ahí nos vamos a quedar con ese tema y quedamos pendientes con el tema de las imágenes. Hablemos un poquito del fundamento de la iglesia. Ya lo hemos mencionado. ¿Cuál es el fundamento de nuestra iglesia católica? El fundamento de nuestra iglesia católica se llama Jesús. Jesús es el fundamento de nuestra iglesia. Esa es la génesis, ese es el punto de partida de nosotros. Eso es lo que nosotros tenemos que tener perfectamente claro. Entonces, de pronto a nosotros preguntan, ¿ustedes por qué es católico? No, yo soy católico porque nací en un hogar católico, soy de tradición católica, soy de formación católica y todo lo demás. Pero si nosotros vamos ya a entender cuál es nuestra iglesia católica y todo lo demás, nuestro punto de partida se llama Jesús. Jesús es el fundamento de nuestra iglesia. Y ahí encontramos Mateo 16, 18. Tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ahí encontramos varios elementos importantes. Primero, se habla de mi iglesia, no se habla de mis iglesias. Y Jesús escogió a Pedro, un ser humano con todos sus defectos, con todas sus debilidades. Dicen que Pedro era de un temperamento muy fuerte. Pedro era, comillas, dueño de la verdad. Él pontificaba, él decía, él hacía, él ponía. Pedro fue el que le quita la oreja en el momento que llegan a capturar a Jesús, y era de un temperamento, ¿no? Y sobre Pedro fundamentó ese nacimiento, ese tema de la iglesia, que no, ese no lo quiero hablar todavía, pero bueno, entonces ahí está. Y lo hizo en Pedro. ¿Por qué no lo hizo en Juan, que era el discípulo amado? ¿Por qué no? Lo hizo en Pedro, porque esa fue la decisión de él y él así lo quiso. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que tener claro es Jesús, fundamento de la iglesia, y que Jesús escogió a Pedro. Jesús o Dios pudo haber dicho, ¿sabe qué? Yo no voy a poner a nadie, no voy a hacer nada, yo me voy a encargar del tema. No, no, no. Él lo escogió y lo hizo así. Entonces, algunos dicen que Cristo fundó una sola iglesia, pero que esta iglesia, por todos los ruidos y por todas las contaminaciones y por todas las cosas que se han cometido, pues que esa iglesia ya no es la iglesia que fundó Jesús. Y ese es un argumento que utilizan ellos para decir, es que esa iglesia ya no es, o sea, eso era un tema de allá. Y entonces en esos casos, pues nosotros simplemente nos vamos otra vez a la Biblia y encontramos en Mateo 28, 20 que dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta que termine este mundo. Jesús funda una sola iglesia. Jesús nos promete esa iglesia hasta el fin de los mundos, para todos los tiempos, para toda la eternidad, para todas las personas. Llegará hasta el fin del mundo. Los poderes del infierno no prevalecerán contra ella. Lo encontramos nosotros en Mateo 16, 18. Que es que la iglesia está llena de pecadores, claro, claro. Cuando nosotros decimos que la iglesia es santa, no es porque nosotros que hacemos parte de esa iglesia. Cuando nosotros decimos que la iglesia es santa es por su fundación, porque tiene un origen santo que es Jesús y Espíritu Santo, Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ese es el fundamento por el cual nosotros decimos que es santo, pero no quiere decir que la iglesia sea santa. La iglesia es una comunidad de pecadores. Es más, y si nosotros vamos a la misa como estábamos hablando ahorita al principio de la charla, es porque necesitamos sanación, porque simplemente estamos conscientes de que cometemos errores y que tenemos que irlos mejorando y que tenemos que irlos cambiando.
Entonces, lo primero que nosotros tenemos que tener claro es Jesús como fundamento de la iglesia. Él decidió que se hiciera su Pedro. Él nos prometió que va a estar siempre y que va a prevalecer siempre y que va a estar todos los días. Ahora la pregunta es, ¿puedo yo aceptar a Cristo y rechazar a la iglesia? Pues no. Y no, porque Jesús mismo la fundó sobre Pedro y sobre sus apóstoles. Y aceptar a Jesús es aceptar su iglesia. Y eso lo tenemos que tener nosotros claro. Y lo dice Mateo 18:17. Si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Sin embargo, nosotros también encontramos en Mateo 10:40. El que lo recibe a ustedes, me recibe a mí. Y el que me recibe, recibe a aquel que me envió. ¿Eso qué quiere decir? Que recibiendo a los apóstoles que llevaban el evangelio, se recibía a Jesús y por ende al Padre de Jesús. Entonces, si los apóstoles predicaban la palabra como lo hacía la iglesia de Cristo, llevando ese anuncio del reino de Dios y la salvación del bautismo, podemos imaginar después qué es lo que nos puede venir a nosotros acá, y era lo que yo les estaba contando a ustedes del fundamento. Jesús dice, si usted lo recibe a ellos, me está recibiendo a mí. ¿Y qué estaban haciendo ellos? Predicar la palabra. Entonces, aquí hay un punto importante y es Jesús fundamento, Pedro, y después viene todo este tema de sucesión apostoral hasta llegar hasta el Papa Francisco. Esa era la tarea. Y Jesús lo dijo, lo reciben a él, me reciben a mí, el que no lo recibe a él no me está recibiendo a mí. Entonces dice uno, pero venga, Jesús, oh Dios, es omnipotente, omnipresente, omnisciente y tiene todas las capacidades de todo. ¿Por qué funda una iglesia? O sea, ¿para qué funda una iglesia Jesús? Y la fundó porque la iglesia es la continuación de Jesús en este mundo. En ella encontramos, como lo he dicho yo anteriormente, todos los medios de salvación entregados por Jesús por medio de los apóstoles. En ese orden de ideas, como lo vemos nosotros en 1 de Timoteo 3:15, la iglesia es la base y el pilar de la verdad. Esa es la razón por la cual Jesús funda una iglesia. Palabras más, palabras menos, para ayudarnos a nosotros en ese camino, para llevarnos como nos tiene que llevar, para darnos los medios de salvación, para darnos los medios de santificación, para darnos todos los caminos que tenemos que recorrer y que nosotros tenemos que hacer. Los hermanos separados acostumbran a decirnos, Jesús es el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. En ese orden de ideas, yo no necesitaría a nadie más, ni a nadie, ni a nada más. Si yo cojo ese pasaje bíblico y lo saco de su definición literal, como le habíamos hablado, y lo saco de su contexto y dejo de mirar textos paralelos, pues yo no necesitaría nada más. Entonces, lo primero que le pregunta a ellos, pues si eso fuera cierto, ¿ustedes por qué tienen pastor? O si eso fuera cierto, ¿por qué escuchamos nosotros, venga hermano, haga una oración por mí? No, 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 no. Si Jesús es el camino, la verdad y la vida, nadie viene si no es por mí. Yo no necesito ni pastor, no necesito ni iglesia, no necesito absolutamente nada. Por eso es importante que nosotros tengamos claro a qué estamos haciendo referencia y qué estamos hablando. Encontramos nosotros, como les decía en esa de 1 de Timoteo 3, 14, 15, base y pilar de la verdad. Porque es el lugar, la iglesia, es el lugar donde más se manifiesta la acción de Dios, convirtiéndose en el instrumento principal para la llegada de su reino a este mundo. La iglesia es fundada por Jesús, pero eso no quiere decir, como lo dije anteriormente, que todos seamos santos. Al contrario, somos más pecadores que santos. La iglesia, quiere decir palabras más, palabras menos, es una comunidad de santos y pecadores. Eso lo tenemos que tener nosotros ahí. Que eso es descabellado, no es descabellado. Yo lo hablaba en una de las charlas que teníamos en este mismo escenario y yo decía, ¿quién cometió un pecado más grave? ¿Si Pedro o Judas? En mi concepto, Rafael Polo y todos son respetables. Para mí fue Pedro. Judas pues le gustaba la plata, le gustaba manejar las cosas y lo vendió. Pero Pedro lo negó y lo negó 3 veces. Y no obstante, sobre Pedro fundamentó su iglesia. Entonces, claro que somos pecadores, claro que tenemos, pero él en su inmensa sabiduría decidió que era así y así lo definió.
siempre hubo infidelidades. Cuando nosotros estábamos hablando de las tentaciones, yo les contaba a ustedes, pues les hacía la narración de lo que pasó con el mismo Pedro, lo que pasó con Judas, lo que pasó con Santiago, es decir, perfectamente humanos y con perfectas equivocaciones. Pero eso no le quita legitimidad a la iglesia ni a la obra ni a esa creación ni a esa fundación que Jesús nos hace a nosotros. Con esto, pues simplemente les quiero dejar cuatro versículos importantes, que es Mateo 16, 18, que es sobre esta piedra, Mateo 28, 20, que nos habla que la iglesia estará hasta el fin del mundo, Mateo 13, 24, 30, donde se habla de la parábola del trigo y la cizaña, es decir, aquí va a haber un caldo, un cultivo donde pues simplemente nosotros tenemos que entrar y mirar qué es lo que nosotros vamos a tener, donde permitiremos que esa semilla coseche y tenga frutos, donde permitiremos que de pronto no la tenga. Nosotros somos los que vamos a saber si esa tierra es fértil para tenerlo, si no es fértil, si es piedra, si tiene la profundidad que tiene que tener. Yo creo que, digamos, con esta breve introducción de apologética, entender un poquito cómo tratamos nosotros de interpretar y entender la Biblia y empezar con este fundamento de iglesia, pues por lo menos tenemos nosotros inquietudes sobre dónde estamos y cómo estamos. Quiero terminar simplemente con, con algunos temas, perdón un segundito. Cuando nosotros hablamos de iglesia, encontramos varios elementos. Entonces, encontramos iglesia, como lo decíamos inicialmente, como una asamblea o reunión de fieles. Eso lo encontramos nosotros en Números 19, 20, en Primera de Crónicas 29. También hablamos del cuerpo místico de Cristo. Lo encontramos en Primera de Corintios 12, del 7 al 11. Ya habíamos hablado de que esto se encuentra extendido por todo el mundo. Hablamos de que es una iglesia universal, por eso la llamamos católica. Católica quiere decir universal. Encontramos que es para duradera hasta el fin del mundo. Lo encontramos en Isaías 33, 20, en Isaías 54. Cristo se entrega para santificarla. Lo encontramos nosotros en Efesios 5.2 o en Efesios 5.25. En los salmos empezamos diciendo con todo el Salmo 45, pues que la iglesia es la esposa de Cristo. Y encontramos referencias en que así como la iglesia es la esposa de Cristo, nosotros en nuestro hogar también tenemos que asumir nuestro rol y mirar. La iglesia es maestra, lo encontramos nosotros en Marcos 16, 15. La iglesia, ya lo hemos dicho, pero lo quiero reforzar, es el cimiento de la verdad. Mateo 16, 18, Lucas 22, 32, Juan 14, 16. Ya lo dijimos también, no oír la iglesia es no oír a Dios. El que escuche a ustedes y a quienes yo he enviado, pues me está escuchando a mí. Todos debemos ser un solo sentir y simplemente nosotros, esto es una sola iglesia, la iglesia es una sola. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia es una sola. Pero esta iglesia tiene muchas partes. Cada uno de nosotros es un pedacito de esas partes, digámoslo así de alguna forma. Cada uno de nosotros es una piedrita de esta gran iglesia. Esta iglesia no sería nada sin la participación de todos y cada uno de nosotros. Entonces, muchas gracias y de pronto algo de preguntas, y Monseñor, por favor, y José Fernando Mejía me ayuda. Paola Castelblanco tiene la manito levantada. Hola Rafael, hola a todos. Tengo una preguntita. Lo que pasa es que, bueno, yo como católica tengo una Biblia y pues hasta ahora estoy comenzando pues igual también este proceso. Pues tengo aquí en la casa la Biblia que tienen mis papás, Nuevo Testamento, Antiguo Testamento. Hablando con una amiga estos días me pregunta, bueno, Pau, pero ¿y entonces qué Biblia me aconsejas?
leer, y yo dije, pues, o sea, la del Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, lo que yo creo que tengo, sí, o sea, pero realmente mi respuesta fue como muy flojita y pues comenzando este camino sí me siento como que debería tener como una claridad en cuanto al tema de si hay diferentes versiones, pero pues cuál es la que nosotros como cristianos realmente pues tenemos o leemos, no sé, o sea, tengo una confusión con eso. Bueno, Gracias. hablemos de Biblia. La Biblia se divide en dos partes, Antiguo y Nuevo Testamento. O sea, todas las Biblias van a tener Antiguo y Nuevo Testamento porque son las dos partes en las que se divide la Sagrada Escritura o la Biblia. La palabra Biblia significa colección de libros. Entonces, los libros del Antiguo Testamento, antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, y el Nuevo Testamento, que es la revelación del Hijo de Dios, y las cartas de San Pablo y las cartas apostólicas, el Apocalipsis, que es el Nuevo Testamento. Ya en cuanto al nombre, es lo que estaba diciendo Rafa, que Biblia es la más aconsejable. El nombre de la Biblia más aconsejable es la Biblia de Jerusalén, la Biblia de estudio, que ya es más avanzada, es más estructurada, es una Biblia diseñada con expertos y especialistas y es una de las traducciones más exactas de los libros originales. Acuérdense que los libros originales estaban en hebreo, arameo, griego, en latín. Entonces esas son traducciones. Las traducciones ya a la lengua propia del español. Entonces vienen unas versiones de Sagradas Escrituras que se acercan más al texto original y otras que son más interpretativas. Es decir, el autor se dedica a interpretarlas. Y el tercer elemento es que cuando usted lea el índice, si toda Biblia tiene un índice, si usted en el índice cuenta 66 libros, esa Biblia es protestante evangélica. Pero si usted en la Biblia que tiene, en el índice, cuenta 72 o 73, ¿por qué hago yo la diferencia? Porque hay unas Biblias que Jeremías le hacen un solo libro. Entonces, esa Biblia tiene 72 libros. Pero hay Biblias que son más especializadas, como la de Jerusalén, que Jeremías y Lamentaciones, porque el mismo Jeremías tiene esos dos momentos, entonces tiene 73 libros. ¿Cómo sé que es católica? Porque tiene 72 o 73 libros. ¿Cómo sé que es evangélica y que no es de las nuestras? Tiene 66 libros porque no reconoce los que se denominan los deuterocanónicos. Eso ya es tema para hablar sobre la Biblia. Y esa es la Biblia que se debería de comprar. La Biblia de Jerusalén de estudio. Es la que más exactamente nos puede ayudar. Y Gracias, Monseñor. otro tema que hay que mirar muy seriamente, y perdón que meta la cuchara si a algunos detractores no les guste, es el siguiente. Todo lo que ustedes vean en estos chats, ya que nosotros somos adictos a todos estos mensajitos tan bonitos de Lucas o Marcos o Jeremías o Isaías, donde diga Jehová, eso ya es un signo de que es una doctrina torcida. Jehová no existe. Ojalá algún día tengamos la oportunidad de explicar qué significa Jehová. Es un error idiomático porque las sectas, la gran mayoría, toman las escrituras desde un punto de vista fundamentalista y lo deforman. Existen dos cánones antiguos que seguramente Rafa se los puede mencionar también, donde ya se empezó a deformar la Biblia. Para los sectarios, que son los hermanos confundidos, la Biblia, la iglesia de ellos viene de la Biblia. Resulta que la iglesia fundada por Jesucristo, una única, donde dijo vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio, fue y lleven a todas las gentes esta buena nueva, este querigma, no dijo vayan y funden sus iglesias, vayan y generen sus doctrinas. Yo fundo mi iglesia sobre esta piedra, sobre una única doctrina, única, que viene emanada de Jesucristo. Ahora, el Antiguo Testamento viene relatado desde 1800 años antes de Cristo hasta el día en que Jesucristo parte la historia en dos. Gústele al que le guste, no hay una persona en la humanidad que no sepa que está en el año 2020 después de Jesucristo. Entonces, partió la historia, gústele a quien le guste.
El Nuevo Testamento, Jesucristo hace parte del Antiguo Testamento, pero el Nuevo Testamento es un relato o un testimonio según varias personas, según varias versiones, porque es por eso los evangelios son según tal o según tal, no escritos por tal, testimonio de la vida de Jesucristo. Y esto conforma esta Biblia católica. Ahora, la Biblia católica es el eje de esta cristiandad, una Biblia que compilaron una serie de sabios y generaron una Biblia antigua que se llamó la Septuaginta y de allí salió la Vulgata ya al latín. Pero es una única Biblia. No existen otras verdades. Que ellos no estén de acuerdo no quiere decir que la doctrina y los cánones de la iglesia no sean los que tienen la verdad, y está comprobado y lo podemos hablar algún día. Qué bueno tener un panel de estos, Rafa, y poder definir el por qué la Biblia nuestra tiene la verdad y por qué de nuestra Biblia se derivan las demás. Miren, incluso parte de los problemas del cisma anglicano, del gran sesgo en el protestantismo a partir del 17 de octubre de 1517 con Martín Lutero, vienen de esto. Por ejemplo, el capricho de traducir la Biblia en alemán cuando en ese momento la iglesia decía, no, es el momento, no lo queremos hacer, no debe ser. Obviamente la Biblia debe ser para todo el mundo. Pero de todos estos sesgos, fíjense que vienen todas estas cantidades de doctrinas deformes, donde lo único que hacen es adaptar esas verdades a las verdades individuales de estas sectas. Fíjense que el sectario más grande fue Martín Lutero y sus dos cercanos, sus dos amigos, sus dos compinches, sus dos, diría yo, cómplices, que fueron Wesley y Calvino, se le torcieron ahí mismo. Entonces, así de torcida es la doctrina cuando no se tiene un norte claro y no hay una fundamentación en cosas ciertas, cuando no se sigue la luz de la verdad. Digamos, en conclusión, recomendamos es la Biblia de Jerusalén, pero la Biblia de Estudio de Jerusalén, que es la que trae los textos paralelos, para que cuando leamos un versículo, él nos remite a otros y esos otros a otros y nos da una lectura muy rica y muy profunda. Y además de eso, como decía también José Fernando Mejía, en la parte de abajo también tiene unas explicaciones con base en la doctrina de nuestra iglesia. Ahí en el chat, para cerrar este tema, les mandé un link de YouTube de lo que se llamó la Biblia del Siglo de Oro, Cipriano de Valera, de la Reina Valera. Ese video de YouTube que dura 4 minutos es bastante curioso, porque con el siglo de oro de la nueva versión de la Biblia, ellos lo dicen, mire, ya hemos incorporado otra vez unos nuevos libros a la Biblia, después de 200 años. Dije yo, hubo entonces, en 200 años, ¿cuántas personas se quedaron sin leer los libros? Porque unos humanos dijeron que esos libros no hacían parte de ahí, pero bueno, era por tener ese tema. Roberto Cadena tiene, bueno, perdón, primero las damas. Lorena Buitrago. Está bien, Roberto Cadena, que tiene la mano levantada, pregunta. Gracias. A mí me da miedo la apologética, me da miedo. Porque es hablar el mismo lenguaje numerado y cifrado de quien te critica. Entonces tú te igualas y empiezas a pelear. A veces se tiene que estar muy bien formado, haber leído mucho, ser muy culto y buscar la palabra y el detalle. Y tal vez yo veo las cosas un poco distintas. No quiere decir que eso se descalifique. Hay que hablar de Cristo, hablar de Dios. Si tu oponente es aquel que le reza a Cristo, pues estamos desviados. Ay, que está rezando mal. Sí, está rezando mal, pero es a Cristo. Y está buscándolo, igual que tú. O igual que yo. Yo rezo mal a Cristo. Y mi vida es tratar de mejorar ese rezo. Y voy encontrando las aventuras que me va dando la vida. Y mi preocupación no debe ser el que está rezando a Cristo, sino aquel que no ha empezado a rezar y que debe buscar. Por ejemplo, ¿qué es el bautismo? El bautismo es el inicio del camino de la muerte a la vida.
¿Qué es el bautismo? Es deseado por los padres. Dios bendiga a mis padres porque tuvieron ese deseo para mí. Y uno de esos padres es mi Dios, ¿no? Es que me lo confían como padre y Él me acompaña de la mano en el resto de la vida. Qué bonito que es hablar así. Entonces, a veces podemos caer en discursos bizantinos, que sí, que no, que el argumento, y de pronto dejamos el testimonio. Entonces, ese es mi puntito, ¿sí? ¿Qué es el Antiguo Testamento? Es el proceso revelante de Dios que culmina con el Nuevo Testamento, que es la revelación completa en Cristo. ¿Y qué nos toca después de la Biblia? Recordar esos procesos revelantes y de revelación con todo lo que se manifiesta en el devenir de la iglesia. Entonces, yo soy de los que le tiene miedo a la apologética porque de pronto nos quedamos hablando el mismo lenguaje, la misma pelea, descalificando a unos o a otros, si el objetivo es llegar a Dios. ¿Quién dijo que yo soy la única herramienta para llegar a Dios? ¿Hay algún hermano confundido que llegó? ¿Por qué? Porque nació así, nació de padres protestantes, pero tuvo una vida ejemplar muy linda y está con Dios y allá encontró los puntos para redimir su confusión, como yo, confundido católico también, que me pongo a criticar y a hacer cosas y todo eso, llego a Dios. Es mi punto de vista. No quiero armar aquí desorden, pero es importante que la apologética haga parte del estudio de la Biblia, que haga parte de los sacramentos que nos dan, de la misa, de los ritos, todo eso, para una sola cosa, ser apóstol de Dios, ¿no? Ser apóstol de Cristo, ¿sí? Y toda nuestra formación es para ser apostolado. Eso es todo lo que quería decir. No, yo creo que es Roberto, un punto, perdóname, es un punto importante, pero el tema no es apologética, si le tengo miedo o no le tengo miedo a la apologética. Por ejemplo, a mí hace 8 días me invitaron a un grupo en WhatsApp que se llama Grupo Estudio Bíblico. Hay 32 participantes y el único católico soy yo. Y llevamos 8 días hablando de temas y pues ahí no ha habido confrontación o camino porque pues queda claro que el tema no es ese. Pero insisto, no es apologética. La apologética y el tema es, insisto, no es quién tiene la razón. Por eso hablaba de que uno puede tener esa conversación. No es quién tiene la razón, porque si yo entro en la discusión de quién tiene la razón, pues eso va a ser un tema estéril. Es tener la verdad y conocer la verdad. Y es cierto, y eso lo da uno con el ejemplo. Y como me lo dijo mi director espiritual, es más probable que su mamá llegue más rápido al cielo que lo que llegue usted. Eso también lo tenemos, digamos, perfectamente claro. Lo importante es que nosotros tengamos estos fundamentos, estos cimientos claros, y es eso. Pero insisto, no es apologética. Eso ya es cada uno cómo quiere llevar el evangelio y cómo lo quiere llevar, digamos, hacia adelante. yo quería agregar algo y es lo siguiente, para todos y en especial para el doctor Cadena, como siempre, y yo admiro su forma conciliadora de ver los temas de nuestra fe. Es la única forma. No quiere decir que porque nosotros profesemos la fe católica, un indígena que no conoció de Dios no pueda llegar a ver el rostro del Creador. Eso no quiere decir, o un musulmán. Eso no quiere decir tampoco. Todos estamos en busca de algo y lo tenemos entre todas las religiones, que es un centro, que es el amor por el prójimo. Y la creencia en un ser superior, como quiera que lo llamemos, Mahoma, lo que quiera que sea, Jesucristo o lo que sea. Ojalá no sea el Dios dinero. Es más, de acuerdo contigo, también Roberto, es más lo que nos une que lo que nos separa, sobre todo con las personas o las personas que profesan una creencia cristocéntrica.
La confusión es lo peor que nos puede pasar. La rama de la teología que se llama la apologética, que no, definitivamente llevarla a ultranza o con extremos al fundamentalismo no nos lleva a nada, también nos saca de la confusión, porque recuerda que los peores enemigos que tenemos nosotros, y casualmente nos hacían una pregunta ayer a Pacho y a mí en el foro de líderes católicos del continente en el cual estamos involucrados, nos hacían una pregunta: ¿cuáles son las personas que más generan confusión? ¿Las sectas? ¿Los testigos de Jehová? ¿Los fundamentalistas? ¿Las feministas? ¿Los abortistas? No, la conclusión fue: las personas que más daño hacen a nuestra propia fe son las personas fundamentalistas, las personas de nuestra misma denominación religiosa, entre estos el catolicismo, las sectas que se hacen y sobre todo estas pasiones profundas. Entonces, esta es una rama específica para defender esa fe basados en la sana doctrina y en el magisterio de la iglesia. Que si tenemos que ponernos al nivel de las sectas, definitivamente jamás la idea es tener una confrontación con ellos. Pero si lo tenemos que hacer como lo tenemos que hacer los consagrados en apologética que hemos jurado frente a un altar, defender esa fe con la vida, lo vamos a hacer. Te cuento, nosotros tenemos misiones para combatir esas confusiones, no para combatir las sectas como serían las cruzadas con una espada y quemándolos en una hoguera, no. Unas misiones con Biblia, hablando de la verdad y hablando de las realidades de nuestra Iglesia Católica. Por ejemplo, a nosotros muchas veces nos han atacado en diferentes instancias y la única forma de repeler ese ataque es con el conocimiento profundo de nuestra fe y de nuestra Iglesia Católica. ¿A quién no le ha caído una persona de otra denominación? ¿A quién no le ha tocado la puerta un testigo o un empleado evangélico con algunas cosas bastante particulares y nos logran convencer? Entonces, la idea de esto es mantener, por supuesto, el rebaño con todo el fundamento, pero por supuesto, y muy de acuerdo contigo, con toda la misericordia y con todo el amor por el prójimo y juntarnos en un solo ser que es Jesucristo. Punto medio aquí para ustedes es que el conocimiento que tengamos, la profundidad que hayamos vivido nosotros entre la palabra es el que nos genera y nos da la oportunidad de poder compartir espiritualmente con una persona nuestro caminar. Es entablar un diálogo, es poder los dos encontrarnos también en el profundo amor de la oración y del encuentro con Dios, que también se puede. Yo, por ejemplo, como lo dice el doctor Roberto, he participado de una manera muy especial en los encuentros internacionales con luteranos, con bautistas, en los que nos encontramos todos en la oración y en el que nos encontramos todos en descubrir el amor del Padre en su Hijo Jesús con la fuerza del Espíritu Santo. Me ha parecido tan interesante poder compartir esa experiencia de amor y fe en lo espiritual, que incluso no hay ninguna realidad de confrontación o de discusión o de estar diciendo quién tiene la razón de ninguno. No. Entonces yo creo que el punto central y es la invitación que nos hace el doctor Roberto y que creo que nos puede servir a todos es que en la medida en que nosotros vayamos conociendo más de Dios y de pronto descubriendo más el contenido, porque pues se nos ha brindado la oportunidad de hacerlo, bendito sea el Señor, pues que sirva para ese encuentro. Y ese encuentro de dos personas, además porque el testimonio espiritual jalona más que una discusión, jalona mucho más, lleva de pronto, hace participar más y nos ayuda a encontrarnos. Entonces, qué importante que podamos nosotros descubrir que para eso es, no es para otra realidad. Y lo que nos sirve del estudio y el acercarnos
a todo lo que ha sido la investigación y a todo lo que ha recogido la iglesia en su magisterio y en su especialidad. Es para eso, es para poder vivir el encuentro con un Dios que nos ama, con un Dios que realmente nos guía, con un Dios que nos lleva y que un Dios que nos salva, que es en último lo que tiene que tener claridad en nuestra mente y nuestro corazón. Mauricio tiene una pregunta, Mauricio Rosso. Sí, muchas gracias. ¿Cómo están? Gracias, Rafa, por todo. Yo quería, hace un tiempo, José Fernando tuvo la posibilidad de, en una de las reuniones que tuvimos en la iglesia en Emaús, del Pilar, la iglesia del Pilar, compartimos un documento de qué herramientas tenemos nosotros con la Biblia para debatir las creencias o las convicciones que tienen los cristianos, sobre todo en este tema que pensé que ibas a hablar, Rafa, hoy, importantísimo para mí, sobre todo porque lo estoy viviendo, y es sobre el bautismo. Entonces, si puedes, José, compartirnoslo de alguna manera. Creo que decía que los cristianos dicen esto, entonces usted debátalo con estas lecturas que hay en la Biblia de Jerusalén de Estudio, por supuesto. Eso era lo Sí, que pedirte. Mauricio, sí, este elemento es un elemento que hace parte del curso de apologética del movimiento eclesial único aprobado por el Vaticano, hablando de legalidad eclesial, que se llama Apóstoles de la Palabra, del cual Rafa, Carlos y yo y otros pocos, lástima que seamos tan pocos, hacemos parte. Se llaman los mini diálogos con las sectas. ¿Qué tiene este elemento que no lo tengo a mano en este instante como para pasárselos digitalmente, pero lo tengo entre mi Biblia y se los voy a mostrar? Es un elemento muy útil que Valiosísimo. no es para agarrarse a golpes ni tener temas agresivos con ellos, pero sí para cuando nos traten de confundir nosotros podamos decir, esto es lo que profesa nuestra iglesia y esto es lo que es la sana doctrina, es para eso. Entonces, perdón, voy a compartirlo en este momento acá por, no, un momentito. Esto es la herramienta nuestra de todo. Voy a ponerlo en un punto donde lo logren ver. La parte blanca donde nosotros vemos es, por ejemplo, cuando a nosotros nos habla cualquier persona de otra denominación y nos dice, mire, es que de las imágenes dice esto la Biblia y usted, entonces la parte azul nos dice las citas bíblicas exactas donde está la objeción de parte de nuestra Iglesia Católica basada en una sana doctrina fundamentada, estudiada y que tiene demasiados siglos en la apologética de la fe, para nosotros poder saber en qué error podríamos incurrir de pensar hacia ese lado en cuanto a el tema de las sectas. Tiene dos lados y se llama los mini diálogos. Yo lo tengo de manera digital, desafortunadamente lo tengo en mi consultorio y voy a procurar ubicarlo, a ver si puedo entrar remotamente mientras terminamos la charla. Y chévere nosotros poder hablar de este tipo de cosas, sí, en cuanto a apologética, sin irnos a fundamentalismo ni extremos, es simplemente afianzar nuestra fe y pues digamos que si nosotros nos centramos en el catecismo, en la lectura de la Biblia católica, en el Concilio Vaticano II, en otra serie de documentos que tiene el magisterio de la Iglesia, como todas estas cartas, exhortaciones, encíclicas, que son el fundamento y el eje de la Iglesia Católica. Y nos centramos en una doctrina seria, pues lo mínimo que podemos hacer es estudiarla o tratar de llegar a profundidad para saber por qué nosotros estamos en este toldo y no en el otro toldo, pensando en otras cosas distintas que pueden ser válidas, muy respetables, pero definitivamente pues no están contempladas dentro del canon de la Iglesia que determina esa reglamentación del por qué es el catolicismo. Yo quiero decir una cosa, me da pena con ustedes que tengo ya otra reunión ahorita y yo les conté digamos, mi experiencia en lo que tiene que ver con apologética.
Apologética era simplemente estos cuestionamientos que tenía yo permanentemente con mi mamá, que me hacían dudar sobre lo que tenga. Y simplemente en este tema de apologética mucha gente lo ha estudiado, no para ser apóstol de la palabra y entrar en estas discusiones o en estas confrontaciones, sino simplemente para eso. Por ejemplo, la pregunta que hizo, se me olvidó el nombre ahorita, perdón, que la acaba de hacer. Yo quiero entender este tema del bautismo porque lo quiero entender. Quiero saber si nosotros nos estamos bautizando mal cuando nos bautizamos pequeños. Y uno también puede estudiar apologética para eso, simplemente para conocer y para tener su mejor conocimiento de Biblia. Otros lo harán para ser apóstoles de la palabra, otros lo harán para debatir, pero eso ya no es un tema, si yo soy apologeta, entonces, no, ya eso es un tema interior de cada uno, que cada uno mira cómo hace esa predicación del evangelio que es la invitación que hacemos nosotros. Mucha gente, el único evangelio que tiene es la persona que está al lado, pero eso ya es una reflexión interna de cada uno, pero eso no debe ser contradictorio o no debe ser contrario a que yo trate digamos, tener la verdad. Me disculpo con ustedes, realmente me tengo que retirar. Yo les agradezco la oportunidad para estar en estos temas, en estos debates y bueno, en estas conversaciones, y que Dios los siga bendiciendo. Muchas gracias. Gracias, Rafita. Un abrazo. Busquemos un espacio para dar alcance a todos estos temas y de pronto hacer un foro abierto de preguntas con la gente, que hay mucha inquietud. Voy a mostrar los mini diálogos que ya los encontré por aquí para que la gente los vea de primera mano. Tú sigue con tu reunión, no te estoy echando, simplemente te estoy dando paso a tu tema laboral y agradeciéndote como siempre, hermano, en nombre de todos nosotros. Esto que vemos acá es la primera cara de mini diálogos, donde nosotros podemos ver lo que nos puede confundir en un momento dado versus a lo que nos puede aclarar. Esto es un tema aprobado precisamente por el Vaticano y es basado en la doctrina de la apologética de la Iglesia Católica. Vemos en el lado derecho, por ejemplo, de esta columna está el tema del diezmo. Aquí en azul lo vemos, lo que dice nuestra doctrina católica y lo que cualquiera de los hermanos confundidos podrían argumentar a ese respecto. Entonces, esto es como una manual de instrucciones, como por ejemplo cuando nosotros compramos un televisor y decimos, no, es que yo voy a cacharrear y después me lo termino tirando. Entonces, para no tirarnos ese televisor, pues nosotros vamos a entrar dentro de este elemento que nos ayuda tanto para poder defendernos en un momento dado de nuestras mis dudas. No es para enfrascarnos en una discusión bizantina, ni mucho menos, y tampoco con personas como las que nos atacan a nosotros todos los días. Yo me acuerdo una vez que estábamos abriendo la puerta del garaje allá en la parroquia de Nuestra Señora de Fontibón, y el padre Manzano venía con su alba y veníamos a abrir, y yo estaba con mi beca de ministro extraordinario de comunión y nos cayeron dos testigos de Jehová con una Biblia a evangelizarnos. Pues es el peor momento para enfrascarse uno en una discusión. Tal vez lo que hay que decir es, no es el momento, no es el lugar, y sencillamente que Dios te bendiga. Pero si a mí me dicen una cita y a mí me cala en la cabeza, como le pasó al esposo de la mamá de Rafa Polo allá en Panamá, que fue a la iglesia y estaba convenciéndose del tema, pues quiere decir que no tenemos una fe tan afianzada ni tenemos unos conceptos tan claros. Esto nos ayuda a afianzar esos conceptos y pues definitivamente es un tema que debemos tener y tomar seriamente. Yo en los diferentes escenarios donde he tenido la oportunidad de proclamar la palabra y de hablar de este temas, siempre he tratado de decirle a la gente, por favor, si usted quiere ser un católico a carta cabal, es como cuando estudia su universidad. Hágalo con cariño, hágalo con respeto, pero sobre todo hágalo con determinación y decídase a enfrentar verdad y a coger el toro por los cachos. Esta es una forma de hacerlo y es un llamado a todos
para que nos informemos, nos instruyamos, no estemos como los pajaritos chiquitos en el nido con la boca abierta y solamente las capsulitas que nos echan de vez en cuando en las reuniones es lo que conforma nuestro catolicismo, porque ese ardor que nosotros decimos profesar cuando salimos del retiro de Maús, que todos salimos con una cara de pendejos que no sabemos ni por qué, es esa llama y ese amor de Jesucristo que se incendió en el corazón. Entonces, que no sea solamente una máscara que diga, es que yo soy Emaús, no, que esa camiseta de Emaús esté llena, que esa camándula pese y que sepamos los fundamentos de nuestra iglesia y de lo que profesamos con amor, con respeto, con caridad y sobre todo con mucha misericordia, pero con mucha firmeza, porque nosotros no estamos llamados a la tibieza, sino a la firmeza. Gracias. Creo que la profundidad que podamos nosotros tener en la formación nos debe llevar a una verdadera y auténtica espiritualidad también. No es solamente para tener un contenido, porque podemos ser solamente teólogos o podemos ser defensores de la fe, sino que nos lleve a una espiritualidad cristiana. Y que, como lo dijo nuestro Señor Jesucristo, porque hay gente que es conocedora, como los fariseos, resulta que así lo hizo. Hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos no hacen lo que dicen. Es decir, que el conocimiento que nosotros vayamos teniendo de la palabra de Dios nos lleve a una vivencia de una espiritualidad, porque ahí es donde se debe afianzar nuestra vida. Porque si no se afianza ahí, pues realmente los actos que tengamos no son los actos correctos, porque no está en conocer solamente, sino lo que debe llevar es a encarnar esa palabra para hacerla vida, y una vida que debe manifestar el amor de Dios. Entonces es una espiritualidad consolidada, fortalecida, muy contenida, muy clara, muy precisa para poder vivir precisamente una espiritualidad. De lo contrario, pues podemos entonces formarnos como verdaderos expertos, pero la espiritualidad, pero la vivencia, pero el estilo de vida, porque acuérdense que realmente lo que nos va a decir, vengan a mí, bendito es mi Padre, porque tuve hambre y me diste de comer, me diste de beber, en la acción. Uno de los hechos que realmente hizo que los apóstoles, que las comunidades, que nosotros mismos vivamos cerca de nuestro Dios Jesucristo, es su acción. Es el actuar en medio de la comunidad lo que más impactó. Palabra encarnada, pero que se volvió acción. Y ahí es donde tenemos que trabajar mucho, porque a veces somos conocedores de la palabra, pero ahí nos quedamos. Y entonces no hacemos vida, y resulta que el cristianismo es una manera de vivir, es un estilo de vida, no es una profesión, no es algo yustapuesto, sino es un estilo de vida. Entonces, que en la calle nos diga, ese es católico. ¿Por qué es católico? Mire cómo actúa, mire cómo habla, mire cómo realiza las relaciones, mire cómo escucha, mire cómo dialoga, mire cómo tiene su manera de ser. Porque el tema, si lo quedamos solamente en una consolidación de un contenido, fracasamos profundamente, y ahí no está, lo que nos tiene que llevar es a una interiorización, a una madurez en el contenido para vivir en plenitud, ahí sí, la espiritualidad, porque es en la acción donde realmente se hace presente esa encarnación. Por eso es que es palabra encarnada, no es una palabra que tengo, que conozco, que sé, que defiendo, pero mis actos no tienen nada que ver con lo que realmente estoy profesando. Entonces, hay que tener esa claridad sobre lo que estamos haciendo. Gracias, monseñor. Y quiero decir una cosita, sumándome al doctor, al doctor Roberto, a quien admiro por su prudencia y por su corazón y su forma de centrarnos. Y fíjense que aquí lo dice claramente lo que él acaba de decir. En Mateo 10, 16 al 23, habla precisamente de una conjugación entre la prudencia que él
manifiesta y con la cual estoy de acuerdo, y su amor por el prójimo, pero también en cuanto a la firmeza de lo que debemos profesar. Acuérdense ustedes que cuando el Señor escogió a sus apóstoles, los escogió por diferentes características. Fíjense que Pedro fue por su terquedad y por su reciedad, porque sabía que sobre esa piedra estaría firme. Si hubiera sido una persona de pronto conciliadora como Juan, de alguna manera, pues hubiera sido de una manera distinta. Por eso lo escogió a cada uno, por cada una de sus características específicas. Y escogió a 12 porque los 12 tenían misiones diferentes, complementarias y a la vez contradictorias en muchos momentos. Entonces, por eso las ramas de los diferentes puntos teológicos que tiene la iglesia. Entonces, miren esto. Mirad que os mando como ovejas entre lobos. Por eso sed sagaces como serpientes y sencillos como palomas. Gracias. Yo quisiera, José, quisiera añadir algo con respecto a esto, del que entre otras les recomiendo, como decía Rafa en el comienzo, leer el Catecismo Católico. Algo con respecto a lo que dijo al final Roberto, sobre los que nacían siendo pues sus papás evangélicos y nacen en los evangélicos. Pues hay un canon que es el 818 en el catecismo, se lo voy a leer, les recomiendo que lean toda esa parte de la profesión de la fe en lo que tiene que ver con la iglesia. Y dice, los que nacen hoy en las comunidades surgidas de tales rupturas y son instruidos en la fe de Cristo, no pueden ser acusados del pecado de la separación y la Iglesia Católica los abraza con respeto y amor fraternos. Justificados por la fe en el bautismo, se han incorporado a Cristo. Por tanto, con todo derecho se honran con el nombre de cristianos y son reconocidos con razón por los hijos de la Iglesia Católica como hermanos en el Señor. Yo creo que a mí me llama mucho la atención la apologética, a mí personalmente, pero también pues tengo una situación particular como de pronto la que tuvo Rafa, y es que tengo un papá adventista. Y la apologética, ¿en qué me ha ayudado? En reafirmar la decisión de pertenecer a la Iglesia Católica. Me ha reafirmado realmente primero el interés de conocer la fe y el no dejarme confundir. Entonces yo creo que parte pues de esa importancia que puede tener la apologética como defensa de la fe es también podernos defender nosotros mismos de no ser confundidos por los hermanos que están en las diferentes 80.000 sectas que hay desde que se armó el protestantismo. Gracias. Ay, qué pena. Buenos días. Pues yo quisiera pues opinar algo. Bueno, muchas veces levanté la mano y quería hacer preguntas, pero a medida que fue avanzando la charla me fueron respondiendo muchas. Pero digamos como que la conclusión que personalmente yo saco de todo esto es que nosotros, digamos, en este momento estamos, o casi todos somos Emaús, pues nosotros estamos llamados a realizar un servicio. ¿Sí? En este caso, uno de los servicios es un servicio evangelizador. Pero entonces, ¿cómo llevo a cabo yo un servicio evangelizando a otros que no conocen de Dios, o otros que conocen a su manera porque están en otras sectas? Pero ¿cómo llevo yo a cabo ese proceso de evangelizar si no conozco mi propia fe o no conozco lo que mi iglesia católica profesa? ¿Sí? Entonces, esa es como la invitación de lo importante que es estudiar la apologética, no tanto por armar polémicas o ponernos a pelear con evangélicos. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo una prima que es evangélica, esas de faldas largas de todo, y pues ella una vez me hizo el comentario de lo del bautismo. Pues yo lo que vagamente sabía en ese momento, vagamente lo que yo le dije fue, lo que pasa es que el bautismo en la fe católica, cuando nosotros estamos bebés y nos bautizan, es porque nosotros es la manera de librarnos o de limpiarnos del pecado original. Pues no sé si
Si estoy mal, pues eso es lo que yo tengo entendido. Entonces, esa es como la pregunta que siempre he querido hacer. O sea, ¿de eso trata el bautizo católico? ¿O cómo le puede uno responder a un protestante que le haga a uno esa pregunta? Que ¿por qué lo bautizan a uno desde pequeño y no grande cuando ya tiene conciencia? Tiene una explicación, Lore, tiene una explicación definitivamente teológica. Esto es, primero, desde el pecado, que nosotros no queremos que el pecado esté en nuestros hijos, que viene impreso. Es limpiar ese pecado, se los decía yo a ustedes en la charla de exorcismo hace 8 días de demonología, se los decía claramente, es la primera forma de exorcismo, si lo vemos desde ese punto de vista. Segundo, es la entrada a la iglesia, la entrada triunfal a la iglesia, la recepción a la iglesia católica de esa alma que se integra allí. Pero lo tercero y lo más importante, ¿por qué es válido el bautismo? ¿Qué es lo que ellos dicen? Que tiene que ser por inmersión, que tiene que ser en una pileta, cuando en Jerusalén no había ríos, no había sino simplemente una coca para echar agua en la cabeza, salvo en el río Jordán, que era otra cosa. Es porque la fe de los padres hace posible que ese sacramento fundamental que inicia nuestra fe católica sea posible. La fe de los padres. En ese momento el niño no tendrá una fe y no es consciente. ¿Quiénes son conscientes? Los padres. Por ejemplo, cuando hay un matrimonio mixto, la señora o el señor que son católicos hacen posible que ese sacramento sea válido dentro de nuestra fe porque su fe es suficiente para que sea válido. Entonces, en ese caso, la respuesta puede ser la fe de sus padres. Ahora, en cuanto a la apologética, tal vez es la de las ramas más complejas porque requiere muchas cosas, pero nosotros tenemos que partir de llegar a esta fe. ¿Cómo llegamos a esta fe y cómo podemos hablar de esta fe? Existen herramientas querigmáticas maravillosas en las cuales nosotros estamos inmersos y ustedes particularmente han hecho parte de esto. Es una herramienta creada para acercamiento y que finalmente pues tiene un fin que es llegar al catolicismo, pero no es para ninguna denominación religiosa, que es el programa Alfa Católico, que el Monseñor Manzano nos puede hablar ampliamente de él, porque pues él ha sido abanderado de esto, y nuestra diócesis de Fontibón es la primera en el mundo con todas sus parroquias ser alfa, y adicionalmente pues es abanderada en formación y propagación de esta idea. Lo segundo es la catequesis bíblica de nuestras comunidades, basada en el amor, pero en el conocimiento. Porque un catequista no solamente tiene que tener ese fuego y esa convicción de enseñar, sino tener muy claro por qué está y cómo está y transmitirlo a los demás. Es un tema testimonial de difusión de esa fe. Bueno, Lorena, yo te quiero decir que lo que es los sacramentos es una realidad teológica que hay que estudiarla. Tiene mucho contenido el sacramento del bautismo y tiene mucha reflexión. No es tan superficial como uno se lo imagina, pero yo les he insistido a ustedes que desempolven de vez en cuando y de cuando en vez el catecismo de la Iglesia Católica en la segunda parte donde dice la celebración del misterio cristiano y en el numeral 1213 en adelante habla de por qué el bautismo, para qué el bautismo, por qué ese nombre, dónde está, cómo se encuentra, por qué es sacramento, qué implicaciones tiene que sea sacramento y que no sea un signo simplemente, porque es que para las otras realidades es un signo nada más, para nosotros es gracia de Dios que se hace presente. Entonces, es un estudio que realmente el mismo catecismo de la Iglesia Católica lo tiene. Y en esa segunda parte habla de los sacramentos, todo lo que son los sacramentos. Y realmente, por ahí se acuerda que nosotros tenemos un amigo en el grupo de Fontibón, ahí también están los resúmenes, para que no sea tan tedioso para algunos. Y hay mucha reflexión acerca de ello en catholic.net, en vatican.va, hay mucha reflexión donde realmente podemos encontrar. Entonces, cuando hay una realidad que uno sí tiene que saber y hacerlo. Si no tengo conocimiento, pues en el momento le dice uno, mira, en el momento no te puedo dar
realmente una explicación contundente porque no tengo la herramienta. Porque si tú no sabes cómo te vas a poner a defender algo que no sabes. Entonces, en primer lugar eso, uno se puede poner a entablar una reflexión o una discusión o si no tengo cómo hablarlo, porque de pronto puedo caer en errores. En cambio de hacer aciertos, lo que caigo es en errores. Y segundo, pues en otro momento, si quieres, hablamos sobre al respecto. Yo, en primer lugar, lo hago porque realmente he vivido la experiencia de la fe en la Iglesia Católica y así se me ha transmitido. Como lo dice San Pablo en la primera carta a los Corintios. A mi vez se me ha transmitido. Entonces así se me transmitió. Pero el contenido concreto y claro, pues, porque es que poder decir que solamente es sumergir, porque en la primera carta a los Corintios dice San Pablo sobre el bautismo, es sumergirse en el misterio pascual. Yo puedo contestarle así a una persona. ¿Qué es el bautismo? Sumergirse en el misterio pascual. Y la otra persona queda parpadeando. Porque, bueno, ¿cómo es eso? Entonces, sumergirse en la muerte al pecado y resucitar a la vida eterna. Eso es una aproximación, podríamos decir, fácil de hacer llegar el tema, pero el tema es muy profundo para poderlo dar en explicación. Ahora, hay que aclarar dos clases de bautismo que están en la Biblia. Uno, el bautismo de Juan el Bautista, que es escenio, que es solamente lavar, y otra, el bautismo que mandó nuestro Señor Jesucristo a hacer a los apóstoles. Esas son dos realidades totalmente en la historia bíblica distintas, no son iguales. Y para eso, lo que yo les decía, hay que hacer un estudio. Entonces, ¿dónde está que bautizaban a los niños? Vayan y bauticen a toda la gente. Y eso lo dice Hechos de los Apóstoles. Entonces, hay que hacer un recorrido por los Hechos de los Apóstoles, cómo se bautizaban, porque así era como se llevaba a cabo. Y de los más pequeños a los más grandes se bautizaban. ¿En dónde está toda esa realidad? Aquí, en la reflexión. Yo estoy dando es como píldoras sencillas y así rápidas, pero el contenido del sacramento, la profundidad que tiene y todo lo que realmente la historia de la salvación nos muestra en la creación del sacramento por parte de nuestro Señor Jesucristo, es en esa charla con Nicodemo, cuando le dice, es que tienes que realmente desde pequeño vivir la experiencia de la salvación. Y Nicodemo le dice, entonces yo tengo que entrar en el vientre de mi madre para poder, ¿ves? Ahí todos, es que hay muchos elementos. No se puede hablar del sacramento así como tan rápido. Pero bueno, cuando alguien te pregunte así como y tú creas poder darle una explicación así contundente de esa que queda con los párpados así alborotados, entonces es sumergirse en el misterio pascual de Cristo, en la muerte del pecado y resucitar a la vida eterna. Eso es lo que hace el bautismo, sumergirme en el misterio pascual de Cristo. Esa es una reflexión. Y ahí, no, pues eso sí tendríamos que entonces sentarnos a hablar sobre todo ese proceso. Ahí ya es. Porque es que a veces esas preguntas o esas cosas se le hacen a uno como a la carrera, como para que uno responda de pronto a la carrera. Responder a la carrera puede llevar a cometer errores. El sacramento, por eso les digo, y ojalá Dios quiera, que no pase desapercibido el tema. Yo lo he dicho constantemente. Abran el catecismo de la Iglesia Católica. Por ejemplo, este año me voy a ponerme en esa meta. Y meta de cosas que me han preguntado. Entonces el catecismo tiene un índice. Y el catecismo dice, el tema es tal, 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 tal. Entonces uno lee el catecismo. A mí me parece que esa segunda parte de los sacramentos, leerla sería, pero espectacular. Es como a mí cuando me hablan de la Eucaristía. La persona que me habla de Eucaristía, si no ha leído el capítulo 6 de San Juan, no está entendiendo la Eucaristía. Porque no es solamente la parte litúrgica, que uno a veces se queda en lo litúrgico, no es el contenido del sacramento. Y eso está Juan capítulo 6, léanlo todo. Y verá que
Ahí le dan el sentido del pan de vida que ha bajado del cielo, el que coma de este pan vivirá para siempre. Ahí está todo. Y está todo el contenido de la Eucaristía. Pero uno a veces en la Eucaristía, institución en la última cena del Señor y en la primera carta del apóstol San Pablo, capítulo 11, donde nos habla cómo fue que se instituyó. Pero el contenido lo da Juan 6. Juan 6 da todo ese contenido. Entonces, yo creería que nos va a tocar desempolvar, comprar o bajar por internet, porque incluso se puede bajar por internet, el Catecismo de la Iglesia Católica sobre esos temas que ahí nos van dando, tanto bíblica como magisterialmente, qué es el contenido que tienen los sacramentos, por qué, quién lo celebra, cómo se celebra, cuáles son las palabras, qué sentido tiene, qué nos regala, todo eso. Eso es importante. Perdona que meta la cucharada, gracias Padre. A mí me ha servido mucho el Yucat, que es un pequeño resumen del catecismo, que es muy dinámico, que te resuelve 2 o 3 ideas fácilmente y que te deja lo suficientemente inquieto para buscar de una manera ordenada en el catecismo ya formal, que es más explicativo y posiblemente denso. Entonces, para nosotros los que somos muy distraídos, yo creo que el Yucat también nos puede servir. Doctor Roberto, lo describe por favor en el chat para que las personas lo tengan presente, cómo se escribe Yucat. Okay. Sí, ese es el documento. Ese es el resumen de un amigo nuestro que tenemos en Fontibón, que le fascinan los resúmenes. Entonces, ahí es un resumen bien consolidado y bien específico y bien bueno. Sí, señor. Ese es como el catecismo para los jóvenes. Tenía Sergio Jaramillo la mano levantada. Sergio, ¿estás por ahí? No, parece que tuvo que ausentar Sergio. Si les parece, pues finalizamos, nos deja inquietos. Es que lo interesante de todos estos es dejarnos inquietos. Porque... Nos deja bastante inquietos y sería bueno, padre, una charla sobre eso. Sería buenísimo y muchas gracias. Sí, es bueno, Lorena, que te deje inquieta. A ti sobre todo es bueno que dejarte inquieta. Y de todos es bueno que nos deje inquietos. Voy a 2 segunditos. Uno de los elementos que puedo decir yo, cómo pude saber que el Señor me llamaba, fue precisamente quedar inquieto por una frase de mi párroco en un curso para lectores, porque nos llamó, fue a ser lectores de la parroquia. Y fue que dijo, no hay conocimiento real de la Sagrada Escritura. Ustedes no la conocen. Y vamos a empezar a hacer un curso de Biblia. Y eso fue lo que a mí me llevó realmente por el camino de descubrir la vocación. ¿Y es por qué? Porque me quedé no solamente inquieto, sino que me fui a buscar. Y me fui, así como lo decía Rafa, como se cuestionó él también por las situaciones, es que es así es que debe ser. De lo contrario, pues, como dice José Mejía, nos quedamos con la boca abierta mirando al cielo a ver si llueve el maná. Entonces todo se nos da y se nos da, pero como que nosotros, así como la señora que cuando uno termina la misa, padre, ay, cómo habla de bonito, ¿y qué le llamó la atención? No, todo. Cuando uno le dicen eso, no le puso cuidado a nada. Otra frase que tienen con mucha frecuencia, padre, es que yo no entiendo la Biblia. ¿Qué parte de la Biblia? No, toda. No, eso quiere decir que ni siquiera la ha cogido. Lo que estamos hablando es que nos dejen inquietos, que nos dejen en reflexión y que no se quede solamente en la charla, sino que, ¿verdad? Como les digo, vayamos a los documentos que nos ayudan y nos ayudan a lo que ya les dije, a una espiritualidad, a un estilo de vida. Esto no es para que ustedes tengan tanto conocimiento porque no va a servir si no lo aplicamos al vivir, encarnarlo. Siempre tengan esa palabra. ¿Para qué me sirve todo eso? Para encarnarlo, para hacerlo vida. En actitudes, palabras, gestos y acciones. Y en una vida espiritual. Porque de lo contrario, pues aquí salimos doctos, pero nos dicen en la calle, mire el que vaya, sí, ese parece que es católico, pero mire la manera de comportarse. ¿No? Ahí no estamos encarnando. Muchas gracias a todos.
Que Dios los bendiga, Dios los acompañe y gracias por ese momento tan bonito y tan especial que hemos tenido. Muchas gracias, Monseñor. Nos regala la bendición, por favor, El Señor esté con ustedes. con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén.